Buenos días. Para empezar, quería preguntar, ¿cuántos habéis estado en las 2 sesiones anteriores que hemos hecho sobre los reyes ungidos? Bien, tenemos buen grupo. De todas formas, voy a empezar con un repaso. Los que habéis estado, igual conviene repasar. Los que no habéis estado, pues así nos ponemos al día con el tema. Así que he puesto una pregunta para empezar. Y la pregunta es el beneficio de la historia, o de estudiar historia. Y los que sois estudiantes decís, sí, me he preguntado muchas veces exactamente eso. ¿Por qué tengo que ir a clase de historia? Y bueno, seguro que tu profesor de historia ha sacado esta cita de Jorge Santillana, que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y hay una verdad muy grande ahí. Y por supuesto podemos hablar de la historia desde este punto de vista y decir, bueno, tenemos historia en la Biblia porque podemos aprender de la historia. Y de hecho, cuando miramos muchos temas de la Biblia, pues volvemos al Antiguo Testamento y por medio de la historia que la Biblia nos narra, podemos ilustrar muchas verdades. Pero yo creo que hay algo más importante incluso para nosotros, y eso está en la segunda pregunta que tenéis aquí en los apuntes. Por cierto, he intentado poner las palabras que faltan en rojo, así que si estás intentando rellenar la palabra, verás la palabra en rojo aquí. Y si falta alguna palabra en un momento de estos que estás ahí escuchando la enseñanza y de repente pasa la pantalla y dices, ¡oh! ¡No he apuntado! No pasa nada, luego después me ves y rellenamos los huecos que hagan falta. Pero esta pregunta, ¿por qué tanto énfasis en el Antiguo Testamento sobre los reyes de Israel y Judá? Buena pregunta. O sea, tenemos un montón de información sobre estos reyes y además algunos de ellos con nombres muy complicados, incluso llegando al momento en que los reyes en el norte y los reyes en el sur tienen el mismo nombre y nos hacemos un desastre allí y luego lo mejor de todo, llegamos a Josías y tiene 3 hijos y cada uno tiene 2 nombres y decimos, es que ya me he perdido por completo. Hay unos misioneros aquí en España, a sus hijos les pusieron todos un nombre en inglés y un nombre en español. Y yo pensaba que era una familia numerosísima. Y luego resulta que era solo que cada hijo tenía 2 nombres. Bueno, es complicado leer todo esto sobre los reyes y tal, pero ¿por qué tenemos tantos reyes? Y la respuesta, esto hice para que subiera así. Por cierto, esto está en el libro, lo podéis ver ahí en la página 10. Y igual en más de un momento quieres volver ahí a esa página a consultar esa tabla, porque es muy útil para poner a cada uno en su sitio. Bueno, ¿por qué tanto énfasis en los reyes de Israel y Judá? Y la palabra clave en respuesta es la palabra ungir, ungido. Y eso es lo que vamos a hacer para nuestra primera sesión. Vamos a hablar de este tema del ungido. Voy a intentar mover con mucha prisa, porque los que habéis estado antes recordáis que hemos comentado estos mismos temas y, bueno, no tomaremos el tiempo de ver cada texto que tenemos aquí. Pero cuando hablamos de ungir, estamos hablando de coger aceite y poner aceite sobre la persona. No es algo que solemos hacer. Nosotros sí que ponemos un poco de perfume, colonia, y no viene mal. Desodorante también. No dependa solo de perfume, porque... pero bueno, es un poco diferente lo que tenemos aquí. No tenemos sencillamente algo de poner un poco de aceite corporal, un poco para tener la piel... No, eso es algo más importante, más simbólico. Entonces, he puesto primeramente aquí que tenemos varios significados detrás de ungir. Y los conceptos son, primeramente, un voto
he puesto los textos aquí, pero no vamos a mirar los textos. Pero cuando una persona hacía un voto, una promesa, pues muchas veces cogía aceite y mediante el aceite simbolizaba ese voto, esa promesa de consagrar algo, de apartarlo para un uso sagrado. Lo vemos en estos textos que veis ahí, sobre todo cuando llegamos al tabernáculo, tenemos ese pensamiento de esto está apartado para Dios, es para el uso de Dios y lo marco con aceite. Santificar, vamos con el mismo pensamiento, santificar es santo para Dios. Apartado para un propósito, efectivamente, tenemos ese pensamiento de que esto tiene un nuevo uso. Lo que era antes ya no es, ya es algo nuevo. En ese sentido es interesante como Cristo nos ha dado el bautismo. ¿El bautismo qué hace? Nada, en un sentido. Es agua. Y cuando bautizo yo suelo recordar a la gente que ese agua es agua. No, digo, tiene un poco de cloro, pero poco más. Es agua. Sinceramente, por entrar en el agua y salir del agua, no eres persona diferente. Pero representa algo. La historia que me gusta contar es la historia de una iglesia y bautizaron a unas personas y después el que cuidaba la iglesia, el que limpiaba y todo, cuando fue a limpiar el bautisterio, pues limpiándolo encuentra en el bautisterio una pipa de fumar. Y dice, qué curioso, ¿no? Que cómo llegó a parar una pipa de fumar en el bautisterio. Entonces lo empieza a mirar bien y hay una marca como inicial y mira la lista otra vez de los bautizados y coincide con un señor que se había bautizado. Entonces el domingo siguiente se acerca un poco tímidamente al hombre y dice, perdón, cuando estaba limpiando el bautisterio encontré esto en el bautisterio y me parece que podría ser suya. Y el hombre lo cogió, lo miró y dice, pues no. Puede que haya pertenecido al hombre que entró en el agua, pero no pertenece al hombre que salió del agua. Pero eso no es función del agua. Y sinceramente, si este señor estaba esperando para dejar su pipa, para bautizarse, pues podría haberlo dejado antes. Mejor. Pero representa lo que es el bautismo. Hay una conexión con ese ungir, ese momento en que públicamente damos testimonio de que nosotros hemos sido apartados para Dios. Cuidado, no estoy diciendo que hay niveles del cristiano, los cristianos que están salvos, pero poco más, calientan sillas en la iglesia, y los cristianos que están consagrados. La Biblia no conoce esta separación, sino que todos hemos sido comprados por precio, somos redimidos, y lo único que es razonable es entregar nuestras vidas en servicio al Señor. Es el culto racional, como dice en Romanos. Así que bueno, conectamos un poco el pensamiento con lo que nosotros entendemos del bautismo, pero decimos esto en el Antiguo Testamento es muy especial. Vemos que en el Antiguo Testamento esta dedicación a Dios lo tenemos con una piedra. Esto es Jacob huyendo de su casa, de su hermano. Coge esa piedra, lo pone y pone el aceite como símbolo de que este sitio es un sitio sagrado. Un altar en el tabernáculo entero y el arca en específico, una fuente y finalmente personas. Y ahí tenemos varios textos. Pero esto nos lleva a la parte que nos interesa para nuestro estudio de este fin de semana. Y es la persona ungida. ¿Qué pasa con esta persona? Pues estamos diciendo que esta persona ha sido apartada para Dios, para un uso específico. Esta persona está dedicada a Dios. Y en la Biblia especialmente vemos 3 tipos de ungidos. Primeramente, profetas. No hay muchos textos aquí para los profetas, pero sí que vemos este texto en 1 de Reyes 19, 16, en que el profeta ha sido ungido. Eso fue lo que dijo Dios a Elías que tenía que hacer con Eliseo.
tenía que ungir a Eliseo. Y en el momento que unge a Eliseo, está el simbolismo, pues más que claro. Este es un hombre apartado para Dios para anunciar el mensaje de Dios. El profeta es el que representa a Dios delante de los hombres. En segundo lugar, vemos este ungimiento o ungir a los sacerdotes. Tenemos varios textos aquí en Levítico, porque vemos que desde el principio, en el momento que se coge a Aarón y a su familia, tenemos ese símbolo, esa ceremonia de ungir con aceite. Está diciendo que este hombre está destinado, dedicado para el servicio del sacerdote. Interesante. El profeta representa a Dios delante del pueblo. ¿Y qué hace el sacerdote? Representa al pueblo delante de Dios. Así que tenemos las dos figuras que vienen a funcionar juntos. Incluso a veces encontramos sacerdotes que son profetas y profetas que son sacerdotes. Pero finalmente tenemos la tercera figura, que son los reyes. En pantalla no he puesto los textos, pero están aquí en el librito. Lo vemos sobre todo con Saúl y luego con David, como estos hombres están ungidos por Dios, están ya apartados para Dios para reinar sobre el pueblo. Pero eso nos lleva a el gran... Bueno, he puesto aquí en la pantalla ahora en general Saúl, David y luego de los descendientes de David, que son todos ungidos. Pero eso nos lleva al tema que realmente nos está detrás de todo lo que estamos haciendo hoy. Y es que en cada uno de estos ungidos vemos un aspecto final de el ungido, ¿vale? Estoy ahora jugando con mayúsculas en vez de minúsculas. O sea, tenemos muchos ungidos en la Biblia, pero todos los ungidos de la Biblia de alguna forma nos preparan para el gran ungido. Y ese gran ungido lo tenemos que... Bueno, estamos preparándonos para ver este ungido por todo el Antiguo Testamento hasta que ya llegamos al Nuevo Testamento. Y como dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este es el ungido, el gran ungido de Dios. Jesucristo, le llamamos así Jesucristo, Jesús el Cristo, pero recordemos, por favor, que la palabra Cristo no es otra cosa que la palabra Mesías. ¿Y qué significa Mesías? El ungido, ¿vale? La palabra en hebreo es Mesías, traducido el ungido, y en griego termina en Cristo, ¿vale? Entonces, cada vez que hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús el Mesías, Jesús el ungido, ¿vale? Eso es el concepto que tenemos que entender, y es en especial los reyes del Antiguo Testamento nos hablan de este Mesías, el que venía. Muy bien, así que tenemos Jesús es el Mesías, es el perfecto profeta, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos pasados. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el gran profeta. Él es el que representa perfectamente a Dios delante del pueblo. Los profetas anteriores pues han hablado muchas veces y de muchas maneras. Han hablado a veces en visiones, o Dios les ha hablado por visiones, pero aquí viene el Cristo y puede decir algo así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el pobre Tomás dice: Señor, muéstranos el Padre y estaremos bien. Y Cristo dice: ¿en serio? ¿Después de tanto tiempo me vas a decir eso? Si me has visto a mí, es como ver al Padre directamente. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento podría decir eso? Por favor, Elías no va a decir eso. El que ha visto a Elías, ha visto a Elías. Ha visto un hombre, pero un hombre con sus fallos igual que nosotros.
Pero Cristo es diferente. Cristo dice, si me has visto a mí, es ver al Padre ya. Así que es el gran y perfecto profeta, es el gran y perfecto sacerdote. Os dije que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y tenemos este texto en Hebreos, también Hebreos 8, que nos dice que Él siempre vive para interceder por nosotros. Pues un intermediario, un sacerdote, en algún momento puede cansarse. Me encanta la historia de Martín Lutero, que cuando se ingresó en el monasterio para ser un monje, era un hombre muy ferviente en lo que hacía. Y iba a confesión, al confesionario. Estaba ahí y confesaba. Y después de confesar y de confesar y de confesar, se iba para su celda, su habitación, y dice, uy, se me olvidó confesar, y se fue corriendo otra vez. Y su confesor le dijo, déjame en paz ya. Dice, no vuelvas hasta que tengas algo serio para confesar. Digo, vaya confesor, ¿no? Vete y mata a alguien y así tendrás algo digno de confesar, pero no me vengas con tanta... Pero claro, cualquier representante humano ante Dios se puede cansar, se puede llegar al momento en que dice, Dios, castígalo, que empieza a hacer la otra función, ¿no? Pero nuestro mediador, nuestro sacerdote, nunca, siempre vive para interceder por nosotros. Y finalmente es el soberano Rey. Y es lo que nosotros vamos a enfocar en nuestro tiempo hoy. Primera de Timoteo 6:15, lo vemos ahí anunciado como el soberano Rey, y luego en Apocalipsis ya lo vemos revelado claramente como el gran Rey que vuelve. Es interesante como Cristo vino una primera vez, pero no vino como el soberano Rey. Era, pero no vino en ese plan. Vino en humildad. Y esto celebramos ahora en esta época. Ya el mes que viene recordamos este momento en que nació el Rey en un establo. Y sin embargo, Él vuelve, pero vuelve ya para revelar toda su gloria, su soberanía. Vuelve en un caballo blanco con una espada que sale de su boca, y no habrá nadie que se oponga ante este Rey. Y eso es el momento que nosotros esperamos con deseo. Bien, pues entonces quiero repasar lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. Nosotros hemos empezado con el primer Mesías, y ahora por favor con minúscula, porque cuando hablamos de Saúl no es el Mesías que esperábamos. Hablamos de Saúl y decimos, ¡qué desastre de hombre! Por favor, vemos 3 historias de Saúl que son muy importantes. Si recordáis, cuando lo estudiamos, 1 de Samuel 13, encontramos una historia de la impaciencia de Saúl. Saúl tenía a los filisteos delante y él quería atacar, pero estaba esperando porque Samuel había dicho que iba a venir para presentar un sacrificio para la bendición de Dios, y Saúl está esperando. Pero cada día, cuando pasan lista, faltan soldados. Y ve que el ejército se va menguando, y Saúl se pone impaciente y coge y sacrifica. Y por supuesto, en el momento que sacrifica, ¿quién aparece por la puerta? Samuel. Es que siempre igual, siempre funciona así. Pero vemos su impaciencia en esta historia. Luego después, el capítulo siguiente, ¿qué tenemos? Otra historia de Saúl, que él ataca, bueno, realmente no ataca a él, ataca a su hijo, y Dios le da la victoria al hijo, y entonces Saúl, pues manda al ejército, pero Saúl hace una cosa rara y tonta. Coge al ejército y dice, vale, nadie puede comer hasta terminar la batalla, y si comes algo, vas a morir. Bueno, están en la batalla. No es una batalla simple porque huyen los soldados enemigos y por lo tanto están persiguiendo a los enemigos,
y la batalla se va extendiéndose hasta el punto que los hombres están muertos de hambre. Bueno, Jonatán, que no había escuchado ese mandato de su padre, mientras está persiguiendo, ve un poco de miel y dice, alimento perfecto para la carrera, rica en energía, compacto en forma, pues coge y come y sigue corriendo detrás del enemigo. Y cuando llega el momento de comer, por fin, al final de la batalla, pues resulta que tenemos un desastre por todas partes. Los soldados empiezan a coger la carne y comerla cruda, que para nosotros decimos que asco, pero tened en cuenta que hay implicaciones aquí en cuanto a las leyes de Dios, lo que Dios había mandado en cuanto a los alimentos. Saúl se entera de que algo está mal. Fíjate, nunca piensa que puede ser él. Él siempre piensa en los demás. Pone a todo el pueblo en un lado y él y Jonatán en el otro lado. Dice, vale, Señor, ¿quién es? ¿Ellos o nosotros? Y dice, vosotros. Dice, vale, Jonatán, ¿qué has hecho? Y dice, ¿en serio? Saúl, plantéalo por un momento. ¿Podría ser tú? ¿Podría ser que tú acabas de ofrecer un... Bueno, y Jonatán dice, bueno, he comido la miel. ¿Me quiere matar, papá? Dice, pues sí, te voy a matar. Y el pueblo interviene y dice, para. Aquí no vas a matar a tu hijo hoy. Y al final termina la historia y decimos, ¿qué ha pasado en esta historia? Lo único que sé de esta historia es que es un desastre del comienzo al final. Y digo, es un rey imprudente. Es un rey muy imprudente. Y finalmente tenemos un rey impenitente. Dios le da un trabajo para hacer y va y no lo hace. Y cuando llega y Samuel dice, Saúl, y por supuesto Saúl dice, Samuel, me alegro de verte, he hecho todo lo que Dios me ha mandado a hacer. Y Samuel dice, mira, puede que sea un poco ciego, pero sordo todavía no soy. Yo escucho ovejas. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué hace Saúl? Es que el pueblo... Qué curioso es esa tendencia que tenemos. Cuando estamos mal, de empezar a señalar en todas las direcciones. Así lo hicieron Adán y Eva en el huerto de Edén. Así lo hizo Saúl. Y tristemente así seguimos haciendo nosotros tantas veces. En vez de decir, he pecado contra Dios, qué fácil es. Qué fácil es arrepentirnos. No digo fácil de que nos viene fácil, sino que qué sencillo es arrepentirnos. Y sin embargo Saúl dice, no, es que ellos han querido y Samuel dice, vale, Saúl, ya está. Dios ha dicho que no más. Y dices, ¿qué pasa con estas tres historias que nos dan una tras otra? Pues nos preparan para un entendimiento de lo que es Mesías. Primeramente, Saúl tenía una falta de confianza y por eso era impaciente. Saúl tenía una falta de sabiduría y por eso era tan tonto en lo que hizo. Y finalmente, una falta de obediencia. Pero eso nos prepara para el Mesías. El Mesías que viene no será como Saúl. Va a ser diferente, va a ser un hombre que es completamente paciente porque confía 100% en Dios. Es un hombre que no va a ser imprudente, es un hombre sabio. Va a tener una sabiduría perfecta. Y no es un hombre impenitente porque va a ser un hombre obediente, siempre. ¿Y qué es lo que encontramos después de Saúl? Pues encontramos la historia de David. Y fijaos en David. David confía en Dios. No hay mejor momento de verlo que el momento que pilla a Saúl en la cueva, haciendo sus necesidades. Y los hombres de David dicen, ese es el momento, mátalo. Y David dice, no, yo no voy a matarlo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Cuando llegue el momento de Dios, yo seré el rey, pero antes no.
Y decimos, ¡qué confianza, por favor! Su sabiduría, a la gente comenta que David es como un ángel de Dios. Es sabio. Es que la gente quería a David. Y obediencia, David es obediente. David sigue a Dios de todo corazón. Pero espera un momento, cuidado, no quiero correr demasiado. ¿David es el ejemplo perfecto de confianza? No. Hay un momento que David se frustra y coge y se va a los filisteos. Y decimos, ¿en serio, David? ¿Tú vas a los filisteos? Pero lo vemos que está frustrado. Él tiene momentos en que flaquea su confianza también. ¿David es un hombre de sabiduría perfecta? No. David coge y voy a hacer el templo. Y, bueno, menos mal que estuvo dispuesto a escuchar cuando Dios dijo, David, tú no. Porque eso hubiera sido un desastre si David hubiera terminado ese plan que él tenía. Era un hombre perfectamente obediente. Ese día que estaba ahí encima de su palacio, contemplando con sus ojos y ve a Betsabé, pues este hombre tendría que haber dicho, me voy, porque yo no puedo ver esto, no debo ver esto. Y es desobediente hasta el punto de preguntar por ella, de invitarla a venir al palacio, de acostarse con ella, de intentar engañar a su marido, haciéndole pensar que realmente él va a ser el padre de este niño, y cuando todo falla, lo asesina. Y decimos, ¿obediente? Casi su desobediencia borra toda la obediencia que habíamos visto en la historia hasta ahora. Y sin embargo, lo grande que tiene David, ¿por qué la Biblia dice que David es un rey conforme al corazón de Dios? ¿Por qué lo dice? Cuando realmente Saúl hizo menos que David. Los pecados de Saúl son, para nuestro juicio, son inferiores que los pecados de David. ¿Por qué puede llamar la Biblia a un hombre conforme al corazón de Dios? La respuesta es que David se arrepienta, se humilla ante Dios. Y en ese sentido es un Mesías, pero no es el gran Mesías. Vimos también que Asa es un ejemplo de la confianza en Dios. Asa es el rey después de la división del reino y confía en Dios en una batalla cuando tiene una multitud delante de él y Dios le libera de esta multitud. Salomón es otro ejemplo, el gran ejemplo de sabiduría en la Biblia. Dios le dio una sabiduría. Por cierto, en cuanto a Asa también tiene su fracaso. Asa confía al final más en los médicos que en Dios. Dios que lo había liberado y sin embargo termina confiando en los médicos y distanciado de Dios. Salomón, con toda su gran sabiduría, es tonto como él solo. O sea, hace algo que decimos, pero no puedes hacer esto, hombre. Y sin embargo, lo hace. Y también comentamos Josafat, un gran ejemplo de obediencia en un sentido, pero por otro lado, el profeta le tiene que llamar la atención porque ahí está haciendo pues una relación con Acab, el peor rey de Israel, e incluso llegando a ofrecer que su hijo se case con la hija de Jezabel. Y tenemos este gran hombre de obediencia y sin embargo un hombre que también tiene fracasos. Todo esto para decir que cuando hablamos del rey ungido en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo es un tipo del antitipo. Vale, la idea es que el rey en el Antiguo Testamento es sombra de lo que viene detrás, que es realidad. El rey del Antiguo Testamento es una imagen para hacernos empezar a entender de lo que viene después. ¿Recordáis el tabernáculo que acabo de comentar?
que era ungido por Dios. El tabernáculo no era otra cosa que una lección visible de lo que es Dios y cómo es nuestra relación con Dios. Por eso estudiamos el tabernáculo, porque nos enseña muchas cosas son símbolos en cuanto a nuestra relación espiritual. Así que he puesto aquí, cada ungido imperfecto del Antiguo Testamento revela un aspecto del gran Mesías. Vemos reyes ungidos, pero conforme vamos investigando, mirando, el que vemos realmente es Jesús. Así que ya sabéis hacia dónde marchamos en este estudio. Vamos a seguir hablando de estos 3 temas que hemos identificado: la confianza, la sabiduría y finalmente la obediencia. Cada uno de estos temas, el rey que demuestra confianza termina fallando en otro momento. El que es sabio fracasa. El que es obediente desobedece. Pero cada uno nos prepara para un rey que viene, un ungido de Dios que viene, que va a ser perfecto en esos 3 aspectos. Así que lo que estamos intentando hacer es estudiar historia. Pero eso no se queda en historia solamente, porque esto nos lleva a ver al que es la historia divina, el centro de toda la historia humana, Cristo Jesús, y luego después vamos a conectarlo a nosotros hoy en día. Bien, así que con esa introducción, eso es el repaso breve y rápido de todo lo que hemos visto en las horas anteriores, y creo que estamos ya en el momento para seguir con nuestra segunda sesión. Comento que lo que vamos a estar haciendo hoy es un poco diferente, porque en las otras sesiones hemos cogido una sesión sobre varias sesiones sobre Saúl, sobre David, sobre Salomón, sobre Asa, sobre Josafat. Pero hoy lo que vamos a hacer es coger temas. Entonces, en un tema vamos a ver a varios reyes, porque ya habéis visto en la lista de reyes que nos queda, que es una lista importante. Así que vamos a organizar un poco de otra manera, pero ya vais a ver que poco a poco vamos a ir, y espero que estemos poco a poco aclarando todos estos nombres que antes hemos tenido así en una gran nube en nuestra mente que no se aclaraban. Espero que se vayan fijando de forma que podamos recordar mejor lo que hemos aprendido. Bien, pues vamos a orar y así damos conclusión a esta primera sesión. Padre Santo, damos gracias por esa primera sesión que hemos podido tener en esta mañana, y pedimos que hoy estés con nosotros en este tiempo de estudio. No estamos aquí solamente para hablar de historia, no estamos aquí solo para poner unos hechos sobre unos hombres que eran reyes en un país lejano para nosotros, sino estamos aquí para ver cómo cada uno de ellos nos prepara para ver a nuestro Señor Jesucristo, para contemplar más detalles sobre su vida. Y no solo eso, sino para entender lo que significa esto para nosotros, la forma en que tú quieres que nosotros vivamos delante de ti. Encomendamos este día a ti y pedimos, Padre, tu bendición y sobre todo que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y Señor, si hay aspectos de nuestra vida que no te agradan, por favor, que tu Espíritu Santo ponga el dedo en estos aspectos y que hoy estemos dispuestos para hacer lo que hemos comentado, lo que Saúl no quiso hacer, sencillamente reconocer donde estamos mal y arrepentirnos de lo que está mal para dejarte a ti cambiar y transformar nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.